se viene discutiendo en el mundo un pacto global sobre las migraciones. Ese pacto global es algo así como una declaración universal de los derechos humanos. Así de esa importancia va a tener. Se viene discutiendo hace 10 años, ha tenido un proceso, digamos, de debate mundial y se discutirá en Naciones Unidas en diciembre, en el mes de diciembre de este año. Frente a ello, digamos, las organizaciones de la sociedad civil estamos organizados de diferentes maneras, no solamente en Espacios Sin Fronteras, sino soy miembro también del Comité Internacional del Foro Social Mundial de las Migraciones. Acabamos de reunirnos en Brasil en el marco del Foro Social Mundial, el capítulo que corresponde al Foro Social Mundial de las Migraciones, y hemos tenido una sesión preparatoria del Comité Internacional. Este Comité Internacional ha sesionado para preparar lo que sería la 8ª sesión del Foro Social Mundial de las Migraciones que se realizará en México. Para hablarte del contenido de estos aspectos de migración, se viene discutiendo, como hemos señalado, el Pacto Global para las migraciones en la idea de gestionar las migraciones seguras, protegidas. Sin embargo, no se está tomando en cuenta el conjunto de muchos de los derechos humanos de los migrantes, ¿no? Por lo tanto, la sociedad civil está participando organizadamente en ese debate porque decimos segura para quién, segura para los migrantes o segura para los estados, porque ese es un pacto global por la gobernanza mundial, dado, digamos, que la política migratoria y el fenómeno migratorio es un fenómeno significativo de los siglos XX y los siglos XXI. Entonces nosotros queremos que sean seguras para los migrantes, que sean políticas basadas en el ejercicio pleno de derechos del migrante y de sus familias, que no consiste en una seguridad que implique la seguritización de las fronteras, que implique la criminalización de los migrantes y que se vea a los migrantes como un problema y no como un aporte, como una solución. Por lo tanto, en este marco mundial se encuentra hoy día el tema migratorio, ¿no? Para el Perú es importante, por supuesto que sí. El Perú tiene el 11% de su migración fuera del país, de su población fuera del país en calidad de migrantes, ¿no? Hay un fenómeno que se da en todo el mundo y que también se repite en Perú, que es la feminización de las migraciones. La feminización de las migraciones es un fenómeno de los últimos años que consiste en un elemento tanto cuantitativo como cualitativo. Cuantitativo en el sentido de que hoy día migran más mujeres. Esto no sucedía hace 50 años. Los migrantes básicamente eran varones. Hace ya unos años la migración ha crecido enormemente y la migración mundial es del 52% de mujeres. Llega en algunos continentes a más. Y esa es parte de la preocupación que se le plantea a este foro global de las migraciones o a este pacto mundial, pacto global por la gobernanza migratoria, porque no tiene un enfoque de género, no hay el velar por las mujeres en general. Y no solamente en términos cuantitativos, en tanto migran más, sino también en términos cualitativos. Ha cambiado el rol de la mujer en la migración. Por eso que lo hablamos también de una feminización de la migración. Ya no migran en calidad de acompañantes de sus esposos, ya no migran siguiendo a sus esposos, sino migran de manera autónoma. Son ellas las que migran y debemos de recordar que en el Perú el 27% de los hogares son jefaturados por mujeres solas. Por lo tanto, no hay un esposo a quien seguir. Ellas entonces, uno es que migran de manera autónoma, dos es que ya no son receptoras de fondos, sino proveedoras, porque son las que generan sus recursos económicos y indudablemente generan lo que es una política muy importante sobre la cual el Perú, como política pública, aún no está trabajando. Es decir, generan enormes cantidades de remesas. En esos momentos, el Perú recibe más de 3.000 millones en remesas en dólares, lo cual equivale casi a 6 veces más de la cooperación internacional que el Perú está recibiendo. Recordemos que el Perú, haberse convertido en un país de renta media, la recepción por fondos de la cooperación internacional se han reducido significativamente. Esto indudablemente significa que las remesas son un elemento fundamental hoy día. Son un elemento fundamental porque se atiende a más de 700.000 hogares peruanos con las remesas que llegan desde el exterior. El Perú tiene migrantes en todos los países del mundo, sin excepción. Encontrarás un migrante. Sin embargo, la población peruana se encuentra altamente concentrada en algunos países.
En el caso de Sudamérica, los dos principales países que tienen migrantes son Argentina, que tiene 400.000 migrantes peruanos, y Chile, que supera ya los 200.000 migrantes peruanos. En Europa, los principales destinos de los migrantes son España, que tiene más de 200.000 migrantes, e Italia, que tiene una cantidad bastante superior en Roma y en Milán. Y en el caso de las otras Américas, es decir, Estados Unidos, concentra casi un 50% de la población migratoria peruana. Entonces tenemos migración en el norte, tenemos migración en el sur, en Chile y Argentina, y tenemos migración en Europa. Uno podría decir que 5 o 6 países concentran cerca del 80% de la migración de los peruanos en el exterior y las peruanas en el exterior. Entonces es un tema importante, es un tema que permite reactivar la economía, no son un problema los migrantes, no debemos de tener una actitud xenófoba. Creo que nosotros tenemos que aprender a convivir en una comunidad global. Trabajo también, no solamente en Espacios Sin Fronteras, trabajo en lo que se llama la OCU, que es una organización francesa con sede en París. La OCU, por sus siglas traducidas, significa la Organización por la Ciudadanía Universal. ¿Qué queremos? Queremos un pasaporte universal. Queremos el libre tránsito de las personas. Hoy día, en el mundo del mercado y en el mundo global, es decir, las mercancías circulan libremente por el mundo. Sin embargo, las personas no circulan libremente. Nosotros queremos la misma libertad para las migrantes, para las personas en general, y queremos una ciudadanía universal por ello. Es una aspiración todavía, es un camino a recorrer, pero tenemos confianza en que el mundo va a avanzar a una lógica global, a una lógica de universalización. Recordemos que antes los peruanos teníamos un pasaporte nacional, luego obtuvimos el de la comunidad andina, podíamos transitar por 5 países de la comunidad andina, luego efectivamente todos los ciudadanos de UNASUR podíamos transitar solamente con el DNI frente a los 12 países de UNASUR, y luego efectivamente en relación a la visa Schengen, esta se ha modificado, lo cual nos permite un ingreso, digamos, a la mayoría de los países Schengen, sabiendo, digamos, que no necesitamos visa para 26 países que componen, digamos, parte de la Unión Europea, ¿no? Hay otros que están ingresando y habrá que ver cómo esa conquista se sigue ampliando. Entonces, no tenemos por qué no pensar que esas conquistas que han generado ciudadanía andina, ciudadanía de UNASUR, acceso, digamos, a las relaciones con Europa de manera más libre en el tránsito de los peruanos, no pudiese convertirse en un futuro con una integración de las personas. No nos parece justo que solo migren las mercancías de manera libre, ¿no? El tránsito comercial, sino nos parece, digamos, que no debemos de quedarnos como en la Edad Media, en un mundo inmóvil. Nosotros queremos un mundo móvil, ¿no? Son migrantes en el mundo solamente el 3% de la población. Por lo tanto, no es posible no gestionar adecuadamente la migración. Efectivamente, no estamos hablando en este caso de la migración interna dentro de los países, que también hay. En el caso del Perú a esto se le llama más bien desplazamiento interno. Estamos hablando de las migraciones internacionales, que efectivamente se estiman entre 300 y 350 millones de personas, de un mundo que ya supera los 7.000 millones de personas. Por lo tanto, es una cifra manejable. Es indudable que algunos países han quedado más afectados, como hemos visto el caso de Siria, como lo hemos visto en Europa hace 2 o 3 años, y cómo ha quedado afectado, digamos, el caso sirio como consecuencia de la guerra, como consecuencia de conflictos que en realidad se resuelven fuera de las fronteras de Siria, son en realidad decididos por otros países, pero han generado una migración como consecuencia de la guerra. Tenemos en esos momentos también migraciones ambientales, productos efectivamente de, digamos, el cambio climático, de variantes, digamos, como consecuencia del hombre frente a la naturaleza, porque no podemos decir que no hay una acción del hombre frente a la naturaleza que genera muchas veces depredación y conflicto ambiental también, ¿no? Entonces son muchos los enfoques que le podemos dar a las migraciones desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de género, desde el punto de vista de las remesas que aportan los migrantes, desde los conocimientos. Se habla de la fuga de talentos. El Perú debería tener una política de retorno de esos talentos.
o el ir y venir de esos talentos, y eso implica efectivamente políticas públicas que trabajen, ¿no? El que no se produzca fuga de talentos, sino intercambio, recuperación de estos talentos. Esto implicaría políticas que promuevan el retorno de estos talentos. En fin, el Perú tiene bastante que avanzar aún en las políticas públicas migratorias. Es un reto, indudablemente. Tenemos muchos derechos conquistados en la comunidad andina que debemos de seguir promoviendo. Tenemos acuerdos, digamos, con España, acuerdos iberoamericanos para derecho a la salud, por ejemplo, para derecho a la educación, para homologación de títulos, que tenemos que aprovechar porque, digamos, un cuarto de la migración nuestra la tenemos en Sudamérica y por lo tanto eso es muy importante. Los países se dividen en tres tipos de países. Países de recepción, que son los que reciben a los migrantes. Países de tránsito, que como su nombre lo indica, son países en donde el migrante va a pasar para buscar otro destino, y los países efectivamente que se llaman países de destino. Entonces tenemos países de recepción, países de tránsito, países de destino. El Perú no es un país de recepción. O sea, del Perú se van los peruanos. Por eso es que el Perú tiene más de 3.200.000 personas que se han ido. No hay familia en el Perú que no tenga una persona en el extranjero. Eso no existe. Solo existen 2 distritos en el Perú que no tienen personas en el extranjero. De 1.890 casi distritos que tenemos, solo en 2 hay personas que no tienen familiares viviendo en el exterior. Y por eso es que es tan importante el tema migratorio para el Perú. Quizás ahora estamos un poco confundidos porque hemos recibido, digamos, un contingente de venezolanos. El Perú ha recibido un poco más de 100.000 venezolanos. Sin embargo, en Venezuela viven 140.000 peruanos. Es decir, no son más los venezolanos que tenemos acá que los peruanos que viven allá, ¿no? Efectivamente hay una crisis producto de carencias en materia de salud, en materia de alimentación principalmente, como consecuencia no solamente de errores económicos en la política pública, digamos, de la gestión económica en Venezuela, sino efectivamente como un conflicto también con el exterior, en donde Venezuela hoy día sufre, digamos, de un acoso económico y de una guerra, digamos, no convencional. No estamos ante una intervención armada, aunque Trump no la descarta como una posibilidad también. Sin embargo, estamos ante una guerra no convencional, que es una guerra mediática, que es una guerra económica, que es una guerra de supresión de ventas de alimentos, porque no puede comprar. O sea, en la medida que depende de un solo producto, que es el petróleo, tiene un capital para comprar, pero no produce todos los alimentos que necesita, no produce todas las medicinas que necesita. Eso obliga a Venezuela a que esto se importe. Al haber bloqueo económico, aunque tenga dinero, no puede comprar. Y esto genera, digamos, la privación de alimentos y de medicinas, básicamente a la población. Hemos tenido migrantes, tenemos migrantes, y el Perú efectivamente está conmovido por una situación política que vive Venezuela. Pero yo quiero decir que no es cierto que sea la crisis migratoria más significativa que vive América Latina. Existe un récord migratorio de crisis migratorias que se puede buscar en el Google, en diferentes fuentes de información. La crisis migratoria más grave que ha tenido América Latina es la de Colombia. Venezuela recibió 6 millones de migrantes, no 100.000 venezolanos como nosotros tenemos. Venezuela recibió 6 millones de migrantes. Por eso es que para Colombia era tan importante resolver el tema de la guerra, el tema efectivamente de la política. Entonces, en segundo lugar, la segunda crisis migratoria que tiene América Latina es la crisis de los haitianos, que se ha producido en un lapso muy chiquitito. El Perú la vive casi sin percibirla, a pesar de que el Perú es un país de tránsito de los haitianos. Por el Perú pasan los haitianos básicamente por la frontera de Tumbes, por Ayabaca, por Huancabamba, por la frontera norte, con destino a Brasil, hacia Acre.
no es un destino el Perú, porque el Perú no es un país de destino, el Perú es un país de emigración, no es un país de destino de los migrantes, no, lo fue en el siglo anterior con la llegada pues en diferentes momentos desde toda nuestra historia de italianos, de españoles, de chinos, de africanos, de japoneses, pero hoy día más el Perú no es un país de recepción. Estamos ante una situación diferente en estos momentos, pero es importante conocer toda la problemática migratoria de todo el continente, ¿no? Tenemos que decir que en la gestión de Obama, por ejemplo, sacaron de Estados Unidos 9 millones de migrantes. No estamos hablando de 100.000 personas en Perú, estamos hablando de 9 millones de migrantes que en el periodo de la gestión Obama efectivamente tuvieron que salir de Estados Unidos. Hoy día efectivamente los Dreamers, esos que están en Estados Unidos por el sueño americano, tendrán que salir. Y Trump está vinculando el NAFTA a la política migratoria también, porque tenemos claros de que mientras el mundo festejó la caída del muro de Berlín, efectivamente Trump pretende construir un muro que divida México de Estados Unidos. Esto tiene que ver con la problemática migratoria. Es bastante más los mexicanos que se desplazan a Estados Unidos que los venezolanos que viven al Perú. O sea, no tiene nada que ver con las dimensiones, ¿no? Lamentablemente hay un manejo en esta guerra no convencional que tiene que ver con lo migratorio, en donde se desinforma también a la población. Por eso que es importante esta entrevista, esta información, esta difusión de esta problemática, digamos, de entre los países de destino, los países de tránsito y los países de emigración, ¿no? Quizás tendríamos que tener una reflexión más general en el mundo. Son tres grandes los comercios económicos que se dan en el mundo. En primer lugar, la venta de armas. No es un hecho casual esta lógica guerrerista para reactivar economía en países del norte. Porque el primer negocio del mundo es la venta de armas. Y por lo tanto, la guerra es una necesidad de la economía y efectivamente no nos damos cuenta de que las guerras se hacen para reactivar la economía de algunos países. En segundo lugar, las drogas. Es el segundo gran negocio del mundo y efectivamente son negocios que mueven millones de dólares, de euros, de yenes, en fin, de las diferentes monedas, y el gran consumo de las drogas está en el norte. Y el tercer negocio del mundo, que resulta un drama, particularmente además para las mujeres y para los niños, es la trata. Se acostumbraba a decir la trata de blancas. Ese es un concepto que no se tiene que usar. Primero porque es un concepto xenófobo, es un concepto racista, porque no hay trata de blancas, hay trata de personas. En el caso peruano hay departamentos gravísimamente afectados. Uno de ellos es Madre de Dios, otro de ellos es Puno, y efectivamente esta trata de personas tiene diferentes fines ilícitos. Una trata de personas que implica efectivamente el abuso de las mujeres, particularmente para el trabajo de la prostitución. En el caso de Madre de Dios y en el caso de Puno, particularmente vinculado a la extracción del oro, a la minería ilegal, ¿no? También, digamos, esta trata tiene que ver con los niños. El único objetivo no solamente es el trabajo sexual, no solamente es la prostitución, es también el negocio de órganos que se trabaja en el mundo, efectivamente, que son demandados por personas que con economía están a la búsqueda de órganos. Y por eso es que, digamos, es un tema sensible, porque nosotros tenemos un número muy alto de personas secuestradas, de personas desaparecidas, que están vinculadas a la problemática de la trata, ¿no? ¿El Perú tiene una ley contra la trata? Sí, tiene una ley contra la trata. Hay trabajos muy importantes, por ejemplo, que se están haciendo en Tacna, en el Centro de Emergencia Mujer de Tacna. Los centros de emergencia de todas estas fronteras del sur están alertas de esa problemática, pero nos falta mucho aún por conocerla, por difundirla, por atacarla, por erradicarla finalmente, ¿no? Es un tema altamente sensible. Vamos a hablar también de la feminización de la trata. No numéricamente y cuantitativamente, no es un problema que afecta mayoritariamente a los hombres.
Los hombres son los tratantes, las mujeres son las víctimas de la trata y efectivamente, ¿no? Es un problema que tiene muchos pendientes aún los organismos internacionales y estos espacios como los parlamentos, el Parlasur o el Parlamento Andino o los parlamentos centroamericanos aún no están tratando adecuadamente esta problemática porque es una problemática transfronteriza. No se puede atender solamente desde las lógicas nacionales. Hay que atenderla desde una dimensión transfronteriza y por ello, digamos, es que las instancias supranacionales la tienen que poner también como agenda pública, ¿no? Es muy importante que en términos políticos el nuevo gobierno, estamos ante el segundo momento del gobierno de Peruanos por el Cambio, salió un primer presidente, estamos ante un segundo presidente, pero es el segundo momento de un mismo gobierno. No creemos que esté habiendo una atención prioritaria para el tema migratorio. Pensamos que urge, digamos, una política pública migratoria que el Perú no tiene hasta ahora. Tiene leyes, digamos, que han querido beneficiar con algunos programas sociales a personas que retornan, pero no siempre el que retorna es de extrema pobreza. Y los programas sociales que tenemos son programas de extrema pobreza. El que migra no es la persona de extrema pobreza. Migra básicamente los segmentos A, B y C de la población. El A y B básicamente como fuga de talentos o como estudios y como población económicamente activa el segmento B, el segmento C y algo del segmento C. Por lo tanto, no es el de extrema pobreza el sujeto principal de la migración, lo es del desplazamiento interno. Entonces no existe una política pública nacional adecuada. Existe una mesa multisectorial para las migraciones y hay que seguirla posicionando. El Perú cuenta, digamos, con un número casi de un centenar de consejos de consulta. Hay que dotarlos de más recursos porque, digamos, los peruanos en el exterior pagan un conjunto de derechos que bien podrían permitir, digamos, mejorar las condiciones económicas de los consejos de la consulta para atender de manera mejor, con mejores servicios a nuestros connacionales en el exterior, que eso todavía es un tema deficiente y es un tema que permanentemente están demandando los peruanos, ¿no? Asimismo, en términos de la integración, el Perú, digamos, debería de incluir en su agenda, en los espacios multilaterales en los que participa, el tema migratorio de manera prioritaria. Muchas veces se suele confundir lo consular con lo migratorio. Se hace bastante mejor lo consular y hay bastantes retos en la política migratoria. Entonces, lo primero es tener una política pública, lo segundo, tener normas adecuadas, lo tercero es incluir en la agenda multinacional, multilateral el tema migratorio y lo cuarto, el Perú tendrá que ingresar al debate de lo que es esta agenda global para las migraciones y la gobernanza de las migraciones, en donde es un tema que el Perú no lo ha puesto aún al debate nacional y que se requiere hacerlo porque habrá que aprobar o desaprobar este pacto global por la gobernanza migratoria en diciembre de ese año en Naciones Unidas, espacio multilateral del cual el Perú es parte. Entonces mi recomendación sería que en torno a esta agenda de cara, digamos, al 2018, el Perú efectivamente reflexione, haga, digamos, un seminario, haga eventos, que el tema se convierta también en agenda nacional, en tanto sus migrantes, primero son un número significativo, y de lo que se apruebe o no en este pacto global por las migraciones y la gobernanza migratoria, dependerá la vida de 3.200.000 peruanos, ¿no? Que es un número muy significativo de la población nacional y por lo tanto es una agenda hoy día ausente, digamos, en la política pública de la actual gestión Vizcarra.